Hola de nuevo, amigos, les damos la bienvenida a su programa Aprende en Casa 2. Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy para esto se encuentra con nosotros la maestra Erika Gómez. Maestra, ¿cómo le va? Hola. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bien y emocionados de estar con ustedes de nuevo en esta clase de formación cívica y ética de cuarto grado. ¿En casita están listos? Maestra, dígame, ¿estamos listos? Estamos listos. Entonces, no se diga más. Después de un pequeño consejo de nuestro querido Jolisto, comenzamos. ¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos! No olviden que hay que continuar con las medidas de higiene para evitar contagios. Una de ellas es utilizar el cubrebocas cuando haya mucha gente alrededor y también mantener la sana distancia. Vamos a ver cómo hay que lavarse las manos. Lavarse las manitas con agua y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Hola, Raulito. Hola, Aníbal. ¿Cómo están? Maestra. Hola, muy contento. Es un gusto de verlos y que me acompañen en esta clase de Aprende en Casa 2. Maestra, estoy muy emocionado por compartir con las niñas y los niños que se encuentran desde casa. Me da mucho gusto saber que están tan entusiasmados como yo de aprender cosas nuevas en nuestra asignatura de formación cívica y ética. Pero, Aníbal y Raulito, ¿recuerdan lo que vimos la clase pasada? Sí, maestra, sí. Yo me acuerdo que hablamos del semáforo de la protección. Y luego identificamos que hay situaciones en verde que nos permiten avanzar. Y luego en amarillo son las que tenemos que tener mucho cuidado. Y en rojo, las que hay peligro. Así es. Claro, y yo aprendí que para crecer sanos y fuertes necesitamos del cuidado y protección de nuestra familia, del gobierno y de la sociedad en general. El derecho a ser cuidados y protegidos es uno de los derechos de las niñas y los niños. También aprendimos que tenemos derecho a que nuestros datos personales sean protegidos. Excelente. Me doy cuenta que han puesto mucha atención en nuestra clase. El día de hoy vamos a identificar situaciones donde ejercemos nuestros derechos en las familias y en la escuela. Yo no había pensado que en nuestras familias ejercemos nuestros derechos. Así es. En la lección pasada aprendimos que las personas con que vivimos están obligados a cuidarnos y a protegernos. ¿Ustedes han pensado qué derechos ejercemos en nuestras familias y nuestra escuela? Pues para eso les voy a invitar a que elaboremos una lotería de nuestros derechos. Díganme, ¿qué necesitamos para elaborar una lotería? Yo, maestra, me acuerdo que necesitamos unas cartas que tienen imágenes que vamos a ir gritando y unos tableros y unas fichas que a veces pueden ser frijolitos. Así es. Pues yo he traído algunas imágenes de situaciones en casa que representan nuestros derechos. A las niñas y los niños que nos ven en casa, si desean realizar la actividad, pueden dibujar estas situaciones o buscar imágenes similares a las que he traído. Vamos a verlas una por una y vamos a analizarlas. Maestra, esa dice derecho a una alimentación sana. Así es, lo que estamos observando ahí son dos niños que están en la mesa y ¿qué están comiendo? Tienen fruta y tienen agua de sabor. Esto les ayudará a crecer sanas, teniendo una alimentación nutritiva y equilibrada que les ayudará a crecer muy sanas y fuertes. ¿Nos ayudas, Aníbal, por favor? Claro. Derecho a una familia. Analicemos la imagen.
Observamos algunas familias y los vemos felices, cuidándose y amándose. Las familias pueden ser diferentes. Lo importante es el cuidado y protección que se brindan. Raulito, ¿nos ayudas con la siguiente? Sí, maestra. En casa también ejercemos nuestro derecho a descansar. En la imagen podemos ver a un niño durmiendo. Es un derecho y debemos de aprovecharlo. Por eso es bueno evitar desvelarse para reponerse de las actividades del día a día. Derecho a la educación. Aquí nosotros podemos observar un salón de clases con su maestra. Todos los niños merecen educación y es precisamente con base en este derecho es que hoy se crea la estrategia de Aprende en Casa, donde maestras y maestros estamos aquí para compartirles. Pero también en cada escuela, maestros y maestras han buscado a sus alumnos para continuar aprendiendo desde casa, mediante el uso de cuadernillos, ejercicios o incluso usando tecnologías de información y comunicación. Ahí ellos resuelven dudas. Incluso les enviamos un saludo a nuestros compañeros maestras y maestras que se están esforzando cada día. Seguimos, Raulito. Derecho a una vivienda digna. Los niños y las niñas tienen derecho a contar con un lugar para protección con los servicios necesarios. Por ejemplo, agua, luz y gas. Derecho a la salud. Estamos observando que ahí hay un niño, lo están revisando. Al parecer le están poniendo una vacuna. El cuidado de la salud no es únicamente cuando uno está enfermo, sino para darle seguimiento y verificar su sano crecimiento. El derecho al nombre. Muy importante. Los niños tienen derecho a un nombre, es decir, a ser inscritos en el registro civil y tener un acta de nacimiento. Esta es la llave que le permite ejercer otros derechos, como la salud y la educación. Derecho a vivir nuestra cultura. Ese también es un derecho. Las niñas y los niños tienen el derecho a participar de tradiciones, celebraciones propias de nuestra cultura. En la escuela ejercemos nuestro derecho a opinar. Muy bien, todos los niños tienen derecho a dar su opinión, y más cuando están involucrados en la situación. Derecho a recibir información. Las niñas y los niños tienen derecho a la información, a buscarla en libros o periódicos, pero en el caso del uso del Internet, siempre es necesario que un adulto les acompañe para cuidarlos y protegerlos. En la escuela también ejercemos nuestro derecho a no ser discriminados. Sí, lo que podemos observar en la imagen es una niña que se traslada en silla de ruedas. Y ella y todas las niñas y los niños deben ser incluidos en el grupo, sin importar cualquier condición que tengan, ya sea de raza, posición económica, etc. Derecho a jugar. Ese les gusta a todos. Claro. Todas las niñas y los niños tienen derecho a jugar, a divertirse. Ahí estamos viendo a dos niños jugando un momento. Y en la casa y en la escuela, pues también ejercemos nuestro derecho a participar y ser tomados en cuenta en las cosas que nos afectan o nos interesan. Sí, lo que nosotros estamos observando son a niñas y niños acordando las reglas de convivencia del salón. Estos son acuerdos y compromisos del grupo. Estas no pueden ser impuestas por nadie, por eso las niñas y los niños las deben de establecer. Derecho al medio ambiente. Aquí estamos observando a niños sembrando un árbol. El derecho de las niñas y los niños es a vivir en un ambiente limpio, pero también el compromiso es a cuidar el medio ambiente. Por eso, las niñas y los niños deben de cuidar el agua, la luz, separar residuos, hacer todas las acciones necesarias. Y en la escuela también ejercemos nuestro derecho a la nacionalidad. Nuestro derecho a ser mexicanos y a sentirnos parte de México. Así es, Raulito. En la imagen podemos observar niños de todo el país teniendo como unidad lo que es el símbolo patrio de la bandera y saludan con orgullo. Es un derecho ser mexicanos y sentirnos orgullosos de nuestra patria. Ahora que ya tenemos las imágenes de nuestros derechos, vamos a elaborar unos tableros como estos. La idea es que puedan ser en 2 o 3 líneas los derechos de los niños y las niñas. En cada tablero colocamos de 6 a 9 imágenes. Vamos a irlos combinando para que cada tablero sea diferente de los derechos. Podemos elaborar el número de tableros que se necesiten para los integrantes de nuestra familia. ¿Ok? Les voy a entregar una. Aquí les pongo para que... No tenemos fichas, pero tenemos frijolitos. Sí. Bueno, vamos.
¿Les gustaría jugar? Yo ya lo estoy Sí, viendo. sí, jugamos, Excelente, sí. pues vamos a jugar. Maestra. Acuérdense que la Bien. lotería es cantadita, entonces ahí va. Tienes que cantar, ¿eh? ¡Claro! Muy bien. Bien. Derecho a la educación. Derecho a la educación. educación. ¡Ay, yo la tengo! ¡Yo la tengo! ¿Ah, Te damos, sí? te damos. Ah, está aquí. Bien. Esa, muy bien. Segundo, derecho a la salud y a practicar hábitos de higiene. Derecho a No la salud, tengo. A la salud y a practicar Ah. hábitos de... Ah, yo sí. Aquí está, Aquí está. aquí está. Excelente. Creo que reprobaré el examen de mañana, amigos. ¿Por qué, Nacho? Pues no entiendo, Luis. Los derechos de niñas y niños suenan a esas cosas que no sirven para nada. Al contrario, Nacho. Los derechos están en nuestra vida todo el tiempo. Como tener un nombre, una familia, venir a la escuela. Sí, Valentina, pero esas cosas son obvias, ¿no? Pueden sonar obvias, pero el punto es que todas las personas tengamos las mismas condiciones para vivir y crecer. Exacto, Melissa. Sin importar dónde nacimos, nuestro sexo, color de piel, el dinero que tengamos o nuestra religión. Por ejemplo, como niñas y niños tenemos derecho a la supervivencia. ¿Supervivencia? Sí, se refiere a que se proteja nuestra salud, tengamos alimentación nutritiva, contemos con una casa o un medio ambiente sano. ¡Qué chido! También tenemos derecho a que las personas adultas nos cuiden y nos protejan. Nadie debe dañarnos ni hacernos sentir incómodos o inseguros. ¡Ah, qué alivio! Además, tenemos derecho al desarrollo, es decir, recibir educación, informarnos, divertirnos, practicar deportes y convivir en paz. ¡Genial! Y tenemos derecho a la participación, a opinar y ser tomados en cuenta sobre los asuntos que nos afectan. Como ves, los derechos son muy importantes. Pero su cumplimiento y protección no solo es obligación de los demás, sino también nuestra. Claro, tenemos que respetar los derechos de los demás y hacer que se respeten los nuestros. Y enseñar a los demás que también tienen derechos. ¿Y cómo sabemos cuáles son? Los derechos se encuentran en la Constitución Política de nuestro país. En la Convención sobre los Derechos del Niño, En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y en muchas otras leyes. Es importante que los conozcamos para saber cómo ejercerlos. Y para que nos vaya bien en el examen. Todas y todos tenemos derechos humanos por el simple hecho de ser personas, sin importar nuestro sexo, raza, edad, cultura, religión, condición social o discapacidades. Estos derechos permiten nuestro desarrollo físico, mental, emocional y social. Es importante que conozcas tus derechos para poder ejercerlos y hacerlos valer en caso de que no se respeten. El acceso a la justicia es el derecho que te abre las puertas de las autoridades para resolver tus problemas y garantizar el respeto de tus derechos humanos. Si sientes que estos son violados, acércate a una persona de confianza para que te acompañe ante la autoridad que puede ayudarte. haz valer tus derechos. Y nunca olvides respetar los derechos de los demás. Maestra, ¿qué podemos destacar de lo que hemos observado de los derechos? Muy buena pregunta. Es importante considerar, y lo voy a escribir en el pizarrón de tan importante, los derechos humanos son universales. ¿Qué significa esto? Me suena como que a que son para todas las personas. Para todas las personas, y se debe garantizar especialmente para las niñas y los niños. Nadie los puede despojar de los derechos, ni siquiera violentarlos. Yo tengo una duda. Aunque las niñas y los niños hayan nacido en otro país, ¿también pueden ejercer su derecho a la educación en México? Claro que sí. Todas las niñas y los niños que viven en México tienen el derecho a recibir educación. El gobierno tiene la obligación de emprender todas las medidas necesarias para que así sea. ¿Y qué pasa con las niñas y los niños que hablan una lengua indígena?
Y los que viajan de un lugar a otro porque sus padres tienen que trabajar. ¿Cómo le hacen para estudiar, maestra? ¿Y cómo ejercen su derecho a la educación? Las niñas y los niños que hablan lengua indígena tienen el derecho a recibir educación en su lengua. El gobierno elabora libros en distintas lenguas indígenas y para las niñas y los niños migrantes también hay programas educativos que les atienden. Lo importante es que nadie se quede sin ejercer su derecho a recibir educación. Pero vamos a ver un video que nos muestra cómo ejercen su derecho a la educación las niñas y los niños cuyos padres son jornaleros migrantes. Hola, esto es Voces de la Evaluación. Estamos en San Quintín, en el campamento Las Brisas. Estas casas que ven detrás de mí, aquí viven los jornaleros migrantes y vamos a ver dónde estudian sus hijos y qué hacen para salir adelante. Comienza un nuevo día y como todos los días en temporada alta de cosecha, la colonia Las Brisas se va quedando sola. Se trata de un asentamiento para trabajadores migrantes en el Valle de San Quintín, Baja California. Los adultos salieron hace un par de horas, cuando aún no amanecía, y ya están trabajando. Ahora le toca a sus hijos, los niños de Las Brisas. Esta historia se repite día con día, hecha para no repetir otra historia, la que vivieron sus padres y sus abuelos. Pues sí, para que ellos aprenden, porque nosotros de niños, yo nunca fui a la escuela, yo no sé leer, jamás no fui a la escuela. Sí. ¿Y usted sabe leer y escribir? No, tampoco, no sé leer. ¿Quiere que los hijos? Sí, pues quiero que ella que aprenda pues a leer. Sí, pero ya ahora ya va un poco, ya sabe leer un poco, sí. Como a Lupita, estudiante de tercero de secundaria. Al final del trayecto de 15 minutos entre brechas y polvo, la escuela los espera. Una escuela que ha ido cambiando con los años. Han sido muchos los cambios. Nosotros cuando yo ingresé aquí al PRONIM fue hace 14 años, trabajábamos en salones de galeras. Antes había galeras allá, pero a raíz de que se quemaron, las quitaron. Antes de que se quemaran nosotros ya teníamos estas aulas móviles nuevas. De hecho, los niños cuando estaban allá decían, no me quiero cambiar a esa escuela porque allá tengo que ir con mochila, con uniforme, con zapatos, bien limpio. O sea, lo que nosotros intentábamos allá hacerlo de manera que lo hagan, no querían hacerlos por sí solos. Una vez que se cambiaran acá, sabían que iba a cambiar el nivel al cual ellos estaban acostumbrados. Al inicio, bueno, los maestros empezaron dando clases en cuartitos de 3x3 construidos de lámina, con una sola ventana, con 2, 3 mesabancos, pero es a través de la gestión, en este caso de la maestra, la profesora Edith Chavira, ante el sistema educativo, que ella consigue recursos para la infraestructura. Entonces, aproximadamente hace 9 años se inició con la instalación de estas unidades móviles, en donde, bueno, se fueron adecuando y ampliando. Hoy, con esta infraestructura sui generis, la escuela es capaz de atender y educar no solo a los niños del asentamiento Las Brisas, sino también a los hijos de jornaleros migrantes que trabajan exclusivamente por temporada en la empresa agrícola San Vicente Camalú. Son niños que llegan con sus padres de otros campamentos. Que a veces llegan a los campos donde no hay escuela, les queda muy lejos. Entonces pasa una temporada agrícola, se termina ya y ellos regresan aquí. Y le digo, ¿ya regresaste? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? No, pues es que no fue a la escuela, porque donde yo estaba muy lejos la escuela. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacerle un diagnóstico, ver qué tanto, si se le olvidó lo poquito que aprendió aquí o mucho que aprendió, entonces hacemos el diagnóstico y ubicamos donde el niño debería estar, aunque perdió ese ciclo escolar. Pero esta movilidad complica enormemente la continuidad de la educación de los niños y la labor de los docentes. Igual, pues llegan, se les aplica un diagnóstico, de acuerdo al diagnóstico se acomodan en el lugar, en el nivel
de acuerdo a que arroje el diagnóstico. En la educación de niños migrantes se trabaja contra reloj. Nunca se sabe cuándo van a llegar, pero tampoco cuándo se van a ir. No, en la temporada alta llegamos a tener hasta 200 niños, pero vienen y se establecen por una semana, 15 días, se mueven y vienen otros, pero podemos tener hasta 200, 220 niños. Aún así, la constancia y el trabajo rinden sus frutos. Incluso a nivel nacional, aquí tuvimos la primera generación de secundaria de niño migrante y bueno, se han estado cubriendo los servicios o los niveles desde preescolar, primaria, secundaria, entonces se ha abarcado todo ese ámbito en cuanto a atención. Tenemos ya la generación pues, de secundaria, ya llevamos 4 generaciones de secundaria y ellos entran a la prepa. Pero antes de pensar en el futuro, cuando papá y mamá migren a otro trabajo y a otro campamento, primero hay que desayunar. Me llamó la atención que en el video se dice que es una historia que se repite día a día para que no se repita la historia. ¿Qué significa esto, maestra? Acabamos de ver en el video la situación de los niños jornaleros migrantes, es decir, niñas y niños que acompañan a sus padres a todos los lugares que van a trabajar al campo. Esto significa que estas niñas y niños viajan constantemente y tienen que estudiar en los lugares a los que llegan. Aunque, como dijo una maestra, a veces los niños dejan de ir a la escuela, pues en el lugar donde llegan no hay escuelas. Esto tiene impacto en el derecho a la educación de niñas y niños, no solo porque dejan de asistir a la escuela, sino porque también al no asistir pierden oportunidades para aprender. ¿Qué te parece esto, Raúl? Ay, maestra, yo no sabía que había niños y niñas que van a esas escuelas móviles. Así es, Raúl. Existen diferentes escuelas en las cuales hay condiciones distintas. La realidad es que en ocasiones el derecho a la educación de algunos niñas y niños se ve vulnerado por diversas condiciones, como la falta de materiales, libros, útiles escolares, instalaciones adecuadas, entre otros. Pero a pesar de ello, estas escuelas buscan garantizar para todas las niñas y niños puedan estudiar, aunque tengan que estar cambiando constantemente del lugar donde viven. Hay que recordar que todas las niñas y niños tienen derecho a la educación y los niños migrantes y jornaleros también lo tienen. Tal y como uno de los padres dice, ellos no fueron a la escuela, ellos no saben escribir, y que sus hijos asistan a la escuela y ejerzan el derecho a la educación garantiza que conforme las niñas y los niños crezcan, tengan mejores condiciones de vida, de trabajo y de desarrollo. Para eso, las autoridades del gobierno, las familias y diferentes personas de la sociedad hacen todo lo posible para que las niñas y los niños ejerzan su derecho a la educación. Vayan a la escuela y aprendan. ¿Y ustedes cómo ejercen su derecho a la educación? ¿Cómo es su escuela? ¿Cuáles son sus principales aprendizajes? Yo. A mí me gusta mucho ejercer mi derecho a la educación, porque les quiero contar cómo es mi escuela. A ver. Sí, es muy grande y tiene 20 grupos. 20. Sí, y tiene muchos maestros y mucha gente que trabaja allí. Mira. Sí. Tenemos un maestro de educación física, una maestra de artes. ¡Uy, me encanta la clase de artes! Sí, también me gusta oír a mis compañeros gritar y reír. Y me gusta mucho la clase de geografía, porque he aprendido mucho sobre las diversas regiones y los climas y la vegetación de México. Excelente, Raúl. Pero estamos por terminar nuestra clase de hoy. Recuperamos lo que hemos aprendido, por favor. Ay, a mí me gustó mucho jugar a la lotería, maestra. Aprendí que en la casa y en la escuela ejercemos muchos de nuestros derechos, como por ejemplo el derecho a la alimentación, a la salud, al descanso, al juego. Me encanta jugar y a participar y expresar todas nuestras opiniones. Muy bien. Yo aprendí que hay muchas formas de ejercer nuestros derechos y que a veces no nos damos cuenta. Bien, ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase de formación cívica y ética. Por hoy hemos terminado con mis derechos en la familia y escuela. Y ahora continuamos con
educación socioemocional. Nos vemos y hasta la próxima. Ahora llegó el momento de movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, puedes encontrarlos en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar porque tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos.